Estemos en Facebook Live, ya podríamos hacer el coloquio que tenemos el día de hoy. Antes de decirles que muchas gracias por estar con nosotros. Este evento es de Abogadas Líderes de Chile en alianza con Unidad Abogados Colombia. Para nosotros es un privilegio estar con Abogadas Líderes de Chile. Perfecto, listo, ya estamos en Facebook Live de Unidad Abogados Colombia. Unidad Abogados Colombia, SAS, es una firma jurídica. Estamos aproximadamente más de 4.000 personas entre abogados, estudiantes, y para mí es un privilegio este magnífico evento con Abogadas Líderes de Chile. De antemano, muchas gracias. Le voy a dar el paso a nuestra moderadora, la doctora Janina, y pues de antemano, por favor, tener los micrófonos apagados, solamente las personas que van a estar exponiendo o debatiendo, y pues si tienen preguntas, alzan la manito, y pues no es más. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar con Abogadas Líderes de Chile en convenio con Unidad Abogados Colombia. Doctora Janina, muy buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches en Chile. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos orgullosísimas de poder realizar un nuevo encuentro junto a Unidades Abogados Colombia y en esta oportunidad conversar, ¿cierto? Analizar, poder educarnos sobre la vinculación que existe entre la vulneración de los niños, niñas y adolescentes versus la delincuencia. Y ante ello, en Abogadas Líderes ha convocado a 3 profesionales en el área. En este caso vamos a dar el pase a cada una de ellas para que se presente y reitero el agradecimiento de poder compartir con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Alejandra, te doy el pase para que te puedas presentar. Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Mondaca, miembro activa de Abogadas Líderes, y estamos aquí para entregarles parte de información de nuestra legislación en cuanto a responsabilidad penal adolescente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandra. Anit. Hola, buenas noches, me presento, mi nombre es Anit Martínez, socia activa de Abogadas Líderes, y bueno, esta noche vamos a tener el privilegio de poder conversar y hacer un derecho comparado en lo que es Colombia, en los derechos y la vulneración de los niños y niñas y adolescentes, tanto en Colombia como acá en Chile, y la responsabilidad penal. Así que muy agradecida por la oportunidad de poder participar esta noche. Muchas gracias, Anit. Sofía. Bueno, me presento también, mi nombre es Sofía Botaro, abogada y activista también de la agrupación Corporación Abogadas Líderes, y una apasionada también por las materias, específicamente materias penales y criminología de menores. Y muy agradecida por la invitación. Muchas gracias, Sofía. Bueno, para dar comienzo a este foro de conversación, Alexander en primer lugar va a hacer una introducción compartiendo pantalla, entiendo, Alexander, ¿cierto? Que nos tiene unas láminas representativas para la comunidad. Sí, mi doc, primero que todo, pues algunos me distinguen, otros no. Voy a presentar, mucho gusto, mi nombre es Alexander Parrado, soy fundador y representante legal de Unidad Abogados Colombia, abogado penalista, egresado del externado, más de 12 años como abogado, y para mí es un privilegio en ese momento compartir con Abogadas Líderes de Chile. Ya la tercera vez que compartimos, la primera vez los invitamos a un coloquio de derecho laboral en pandemia que fue muy bueno con diferentes países. Entonces voy a compartir pantalla, voy a hacer una pequeña introducción. Si voy muy rápido me informan, pero pues a veces el tiempo es valioso. Y un pequeño recuento de los derechos de los menores aquí en Colombia, cómo surge la vulneración de los derechos y pues algo de justicia de menores. Entonces, de antemano, más que agradecido, y pues un saludo especial a los que nos siguen en el Face, también a nuestros participantes en este momento del Zoom, y pues está en Facebook Live. También voy a ver si también voy a grabar en la nube, y pues también dicha grabación va a quedar en el en el YouTube de Unidad Abogados Colombia. Voy a compartir pantalla en estos instantes.
Me avisan, porfa, sí Así ven las es. diapositivas, perfecto. Está a punto, está a punto. Ahí sí. Bueno, perfecto. Lo que nos compete el día de hoy es respecto a la vulneración de los derechos de los menores y también en el asunto ya cuando los menores cometen algunas irregularidades, que en Colombia no es una excepción en el hecho de que los menores están sujetos a derechos y también están sujetos a obligaciones. Bueno, voy a ser enfático porque pues igualmente, como informé, el tiempo es corto. Los derechos de los niños en Colombia, antes de hablar de la vulneración, tengo que hablar de los derechos de los niños aquí en Colombia. Los derechos en Colombia son muy fundamentales, tanto así que el legislador optó por verlo en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en el artículo 44, nuestra Carta Magna colombiana, nos informa sobre los derechos de los niños y niñas y pues también adolescentes. Y si es un derecho que está en la Carta Magna, eso quiere decir que el legislador siempre ha pensado en los niños. Tanto así que hay derechos como, entre comillas, voy a informar algunos, como la educación, la salud, la recreación, a una familia, a no ser separada de la familia, a tener un buen hogar y pues poder disfrutar de un ambiente sano. Eso es uno de los derechos que más sobresalen en Colombia. Para la vulneración de estos derechos, a veces vemos que vulneran derechos respecto a la salud y cuando son vulnerados los derechos de la salud, pues pueden acudir al artículo 44 porque es un derecho fundamental y se podría realizar la acción de tutela conforme al artículo 86 de nuestra Carta Magna. Son tan fundamentales los derechos de los menores, de los niños, de los adolescentes, que en el ámbito penal, cuando hay padre de cabeza de hogar o madre de cabeza de hogar que cometen un delito y que el delito esté excluido entre el 68A o 38G, el legislador o en este caso, pues también el juez reconsidera si es madre o padre cabeza de hogar, a pesar que de pronto hay una provisión legal. Pero como prima los derechos de los menores, entonces ya en este caso el juez puede y ve que los derechos en sí se están vulnerando y pues concede algún beneficio a la persona que está privada de la libertad. Aquí en Colombia podemos hablar un beneficio como prisión domiciliaria o manilla electrónica como tal. Entonces, en Colombia, no solamente con nuestra Constitución del 91 se habla sobre los derechos del niño, sino ya hay una figura que es muy controvertida. Es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ese ICBF. Se crea con el fin de llegar y proteger los derechos de los menores. Lo crea la ley 75 de 1968 y pues el ICBF ve que si de pronto un hogar vulnera los derechos del infante, del menor, pues lo que realiza es que mediante, podríamos decir que lo que busca es que amparar los derechos y no permitir que de pronto se sigan vulnerando. Tanto así que provisionalmente toman estos niños, los someten, digámoslo así, en un hogar de paso, mientras que se les restablezcan los derechos. Aquí en Colombia, cuando los padres son irresponsables, puede llegar al ICF por de pronto una malnutrición o porque de pronto agreden al menor. Entonces el instituto toma al menor en custodia provisionalmente y pues busca un familiar, tanto así que a veces aparece en nuestra televisión el hecho de los niños buscan su hogar y sale la foto de ellos y es con el fin de que un familiar se acerque al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pueda pedir como tal la custodia del menor. Entonces Colombia protege mucho los derechos. Ahorita hablamos en el asunto penal, pues también podríamos saber en el asunto también laboral, en el punto de que las madres gestantes les dan una licencia de maternidad, a los padres también, la ley María, que por sí se amplió un poco, no sé decir en ese momento cuánto se amplió porque no es mi fuerte, pero Colombia siempre ha buscado amparar los derechos del menor desde
la Constitución y desde la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también de tratados o convenios internacionales. Entonces, los menores no solamente están sujetos a derechos, sino también a obligaciones. Y en Colombia existe la figura de la justicia de menores. Los jueces como tal juzgan a los menores por algunas actuaciones que van en contra de nuestra normatividad. Voy a ser muy preciso para darle ahorita paso a mis queridas colegas de nuestro país hermano de Chile. Entonces, en Colombia, el sistema penal para adolescentes es el SIRPA. El SIRPA como tal lo regula la ley 599 del 2000. Van a decir ustedes, ¿pero por qué regula la ley 599 del 2000, que es nuestro Código de Penas? También lo regula la 906 del 2004, que es nuestro Código Procedimiento Penal, y la ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia, o el Código de Infancia y Adolescencia, ley de infancia y adolescencia. ¿Por qué no regula la 599 del 2000? Resulta que nuestro Código colombiano, el de penas, nos informa sobre diferentes penas, y estas penas las puede cometer un menor. Ejemplo, homicidio, y por lo tanto pues tiene una pena, pero pues en el ámbito de la 1098 no podemos hablar de pena, sino una corrección, y pues no podemos hablar o comparar esa pena, que tiene que ser similar a la 599 a la 1098. La 1098 en Colombia nos define quién es niño, niña y adolescente. El que es niño o niña es aquella que viene de 0 a 13 años y no están sujetas a esta normatividad de justicia como tal de menores. No está sujeto como tal. O sea, de 0 a 13 años, si comete, digamos, un homicidio, no estaría sujeto a una corrección o no estaría sujeto como tal al sistema penal para adolescentes. En cambio, ya las personas que cumplen de 14 en adelante sí están sujetas a nuestro sistema penal para adolescentes. ¿Es laxa? Sí es laxa, lamentablemente, porque en Colombia a veces, y pues no, como le informo, puede sonar feo, pero hubo un caso en la ciudad de Cali, un menor de 10 años dedicado al sicariato, 10 años, y ya tenía una totalidad de personas como tal, ya en sí que había asesinado, pero no era sujeto. O sea, este menor que tenía 10 años, que eso fue hace un tiempo que se hablaba de ese menor en Cali que cometió muchos homicidios, no estaba sujeto a la ley 1098 del 2006. Por lo tanto, no podría dársele una corrección. Y las penas en menores van de 0 a 8 años. No podemos hablar de penas, sino corrección de 0 a 8 años. Imagínense, de 0 a 8 años un homicidio. En cambio, un homicidio normal, pues ya en el Código de Penas nos informa ya que es un poco más extenso. Esa es la diferencia del Código de Penas conforme a la 1098 del 2006. Y por lo tanto, pues lamentablemente se ven algunas irregularidades. Pero ¿qué pasa con estos menores que no son sujetos a correcciones? O sea, no están en una correccional cumpliendo una pena de 0 a 8 años, pues Bienestar lo toma como tal, le hace un seguimiento, tratos psicológicos, lo somete a un hogar de paso mientras ubica a sus familiares. Si sus familiares nunca van por él, pues ya lo someten como tal a la adopción. Entonces, es un poco controversial, sí es controversial, pero como informo, los menores de 0 a 13 años no están sometidos como tal al sistema penal para adolescentes. De 14 hasta antes de los 18, sí. ¿Quiénes hacen parte del sistema penal de menores? Aquí en Colombia hace parte el Consejo Superior de la Judicatura, que ahorita cambió de nombre, Sala Administrativa, jueces penales de adolescentes, o sea, tienen que ser personas especializadas en adolescente, Fiscalía General de la Nación, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF y Defensoría del Pueblo. Por eso yo les informaba que también lo de la 906 tenía algo ahí
por el hecho de que, pues si vemos, hay jueces, hay fiscales, también Defensoría del Pueblo, algo así estructuralmente es la justicia, digamos, de mayores respecto a menores, pero la justicia de menores ya es una jurisdicción especial que los identifican como informe tanto en penas, porque pues no podemos hablar de penas sino de corrección, y pues y lugares de reclusión, ya que los menores no pueden estar en un establecimiento carcelario. ¿Cómo funciona la estructura aquí en Colombia? La estructura primero pues activa el proceso, hay una aprehensión, ya sea por una orden judicial, flagrancia, y va a estar lógicamente la Policía de Infancia y Adolescencia. Va a estar un fiscal que va a solicitar una audiencia. La audiencia se solicita ante un juez de control de garantías. Después del juez de control de garantías viene el juez de conocimiento y viene una sanción. Entonces es algo muy, pero muy similar respecto a la justicia de mayores en su estructura como tal. Colombia es muy laxa para la justicia de menores, sí, pero ¿por qué? Porque busca en sí proteger un poco al menor, y pues el menor puede someterse a una resocialización, digámoslo así, aunque no la palabra adecuada, sino no sé cómo informales, pero el menor pues tendrá su corrección como tal. Es polémico, sí es polémico lo que les informaba, porque las penas van de 0 a 8 años y pues la legislación colombiana ha estudiado un poco. Les pido mil disculpas por ir tan como corriendo, pero es un poco corto y pues vendrá el momento que me gustaría, ¿por qué no?, profundizar un poco más del tema. No sé si alguien tenga preguntas o si no le damos el paso a una de mis queridas colegas de Chile. ¿Puedo leer las preguntas, mi doc? Un instante, ya les doy paso a ustedes. Preguntas. Pilar, por ejemplo, tiene una pregunta que dice: ¿en Colombia hasta qué edad se consideran adolescentes? De 14 años, doc, y ya está sujeto a derechos y obligaciones, y ya también imparte como tal la justicia de menores, el CIRPA como tal. Sí, ¿perdón? Esa es la pregunta que hay en el chat, así que podemos dar inicio al foro de conversación. Perfecto, listo, ya llegamos a un foro de conversación. Creo que hay una pregunta última y ya les doy el paso a ustedes. Cordial saludo. Hay un menor de edad de 13 años que, faltando un mes para cumplir los 14, si falta un mes para cumplir los 14, pues no está sujeto todavía al CIRPA, a la justicia de menores. No pagaría prisión, y pues los menores no se hablan de prisión, sino corrección, el medio como tal. Listo, ya les doy el paso a ustedes. Para mí es un privilegio compartir este escenario virtual con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Listo. Bueno, damos inicio entonces al foro de conversación. Muchas gracias, Alexander. Atento entonces a las preguntas que vamos a desarrollar para que ustedes también conozcan cómo es la temática en Chile, que no es muy distinta en Sudamérica en general. Así que tantas diferencias que tenemos con Colombia yo creo que están en cierta forma de administración, más que en el mismo código penal que tiene uno u otro país. En este mismo sentido, Anip, ¿tú nos podrías explicar cómo se inicia, cierto, qué es una causa proteccional, por qué se llama proteccional, para que entremos, cierto, de lleno en el tema de la vulneración de derechos de niña y adolescente? Bueno, gracias, Janina. Primero que todo, es necesario justamente aclarar, como tú bien dices, no es muy diferente nuestro derecho al que ustedes tienen allá. ¿En qué rama están identificadas las causas de protección propiamente tal? Ya que estamos hablando de vulneración de derechos de niños y niñas y adolescentes, y también este conversatorio tiene que ver con la delincuencia de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Esto va de la mano de dos ramas del derecho propiamente tal. Específicamente, por un lado tenemos la rama del derecho penal, y por otro lado tenemos donde se ve la responsabilidad penal adolescente, y por otro lado tenemos el derecho de familia propiamente tal, ¿ya? El derecho de familia es el que protege la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, dicho esto, podemos entender qué es lo que es una causa de protección derechamente. ¿Ya? Estas son las que están en las manos de nuestros tribunales acá en Chile de familia, y las podemos definir
como aquellas que se interponen en favor de niños, niñas y adolescentes cuando estos se encuentran en situación de peligro, ¿ya? Esta situación de peligro puede ser por diferentes motivos, y en atención a esta peligrosidad es necesaria la intervención rápida y eficaz de un juez, para que de esta forma se pueda dar una inmediata respuesta y velar finalmente por el interés psíquico y físico de los niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos hablando de causas de protección acá específicamente en nuestro país, estamos hablando de causas de abuso, abandono, violencia, etcétera, Yanina. Gracias, Nip. Alejandra, y bajo este mismo sentido, ¿cierto? De que ya ANIP en este caso no ha manifestado de dónde nacen las proteccionales, cuál es la vulneración que lleva a cierto uno u otro tribunal. ¿En qué consiste? ¿Nos podrías comentar en qué consiste la responsabilidad penal adolescente en Chile? Sí, muchas gracias, Yanina. Bueno, la promulgación de la Ley 20.084, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en Chile, esto fue el 28 de noviembre del 2005, modificó de manera sustancial los principios que regían previamente lo relacionado con los jóvenes infractores de ley. Desde su entrada en vigencia, esto es en junio del 2007, se creó un sistema de justicia juvenil especializado enfocado en la reinserción de adolescentes y jóvenes. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ajusta la normativa penal nacional en materia de garantías jurídicas establecidas en la Constitución y por otro lado armoniza el tratamiento de los infractores juveniles a estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Este sistema reconoce a los adolescentes infractores la calidad de sujetos de derecho, por lo cual, teniendo en cuenta su edad, estamos hablando de jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, y las particularidades propias de su grado de desarrollo, se les puede exigir responsabilidad por los delitos cometidos, reconociéndose para ello las garantías de un debido proceso penal. En efecto, casi la totalidad de los delitos contenidos en el Código Penal y leyes especiales pueden ser cometidos por los adolescentes, salvo aquellos que requieran una calidad especial, imposible para un menor de edad o exclusiones legales expresas, siendo en la práctica los de mayor ocurrencia aquellos que afectan a la propiedad como los robos, hurtos y otros como las faltas y las lesiones. Las sanciones previstas en la Ley 20.084 son variadas y de diversa naturaleza a las asignadas en el Código Penal para los adultos y se caracterizan por tener una finalidad responsabilizadora y de integración social. Entre estas se encuentran las sanciones privativas de libertad, comprendidas por la internación en régimen cerrado y semicerrado con programa de reinserción social. Y por otro lado, las no privativas de libertad referidas a la libertad asistida, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multas y amonestaciones, entre otras. La ley 20.084 contempla en su artículo 7 una sanción accesoria que faculta al juez siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. Para hacer frente a la criminalidad adolescente, la Fiscalía de Chile cuenta con 114 fiscales especializados en materia de delincuencia juvenil y con una unidad especializada en responsabilidad penal adolescente y delitos violentos que colabora activamente con los fiscales en materias como asesoría, coordinación interinstitucional, capacitación continua para el abordaje de esta compleja temática social. Así, en materia de responsabilidad penal adolescente se busca contribuir a la generación de criterios adecuados de respuesta penal a la delincuencia juvenil y perfeccionar la coordinación interinstitucional con aquellas instituciones claves en el abordaje de esta materia. Por otra parte, en materia de delitos violentos, sus funciones específicas se orientan fundamentalmente a mejorar la calidad y eficiencia de la persecución penal, particularmente aquellos delitos que producen un alto impacto ciudadano, como los robos violentos, además de la generación de criterios de actuación en estos delitos que permitan un trabajo mancomunado con ambas policías, de forma de asegurar el éxito y la calidad de esta investigación.
Asimismo, para desarrollar una persecución penal eficiente, la Fiscalía trabaja coordinadamente con instituciones vinculadas al sistema de justicia penal adolescente, tales como el Servicio Nacional de Menores, UNICEF, el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, y con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. La ley 20.084 dispone un sistema de ejecución de sanciones y medidas bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Menores, conocido como CENAME. En esta institución es la mandatada a cumplir con la labor de hacer efectivo el cumplimiento de sanciones y medidas dictaminadas por los tribunales de justicia, con el objetivo de lograr la reinserción social de los adolescentes. Diferencias que tenemos con ustedes allá en Colombia es que, primero, la responsabilidad penal adolescente contempla a los mayores de 18 y mayores de 14 y menores de 18, y también tenemos máximos en las sanciones cuando se trata de un régimen cerrado. Por ejemplo, a los jóvenes de 14 y 15 años, el tope de la sanción es de 5 años, al margen del delito que se cometa. Y para los de 17 y 18 años, la sanción máxima es de 10 años. Esa es alguna de las diferencias que tenemos con ustedes. Eso es lo que puedo comentar, Janina, al respecto. Gracias, entendiendo, cierto, que en honor al tiempo es un resumen que nos pudo hacer Alejandra. Pero muy interesante y quedó bien claro, Alejandra. Y gracias. Sofía, a propósito, ¿cierto? Ya tenemos la forma de cómo se pueden ingresar a través de una proteccional ante los tribunales. Alejandra, ¿cierto? Nos comentaba en qué consisten las responsabilidades, pero ¿qué hace? ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Qué potencia a una niña o un niño adolescente a realizar estas actividades, ¿cierto? Estos hechos delictuales. Bueno, Janina, yéndonos un poco más al tema de lo que es criminología de menores propiamente tal, tenemos distintas variables o distintos factores que aumentan la probabilidad de caer a los niños en el tema de la delincuencia. Tenemos, por ejemplo, factores de índole individual, que quiere decir como factores psicológicos, que me voy a referir ya un poquito más en detalle, pero mencionando que existen factores individuales o psicológicos, factores familiares, socioeducativos, el tema del desempleo, el tema de la droga, el tema de los grupos de pares o grupo de amigos. Bueno, todos estos factores quiere decir, por ejemplo, el tema del factor psicológico de un menor va a influir, ya que en la niñez y adolescencia va marcado el desarrollo de la personalidad, ¿ya? Y un inadecuado desarrollo de la personalidad del menor tiene como consecuencia dificultades en la adaptación de las reglas sociales. Entonces, claro, existen factores de riesgo psicológicos, también tenemos, por ejemplo, factores familiares, ya que va a ser un factor de riesgo para el menor y que lo va como a involucrar en las actividades delictivas, por ejemplo, el tema de la falta de supervisión o control por parte de los padres. También, por ejemplo, actitudes negligentes o crueles por parte de los padres hacia los menores, por ejemplo, un trato denigrante, un trato humillante, o culpabilizar. Muchos padres también culpabilizan a los menores por problemas o fracasos familiares. También otro factor de riesgo que puede incitar a que el menor escoja, por decirlo de una manera, la actividad delictiva, por ejemplo, una disciplina férrea que se llama, que quiere decir como un exceso de disciplina en los menores y que les produce mucha presión y frustración por parte de los padres. Un exceso de disciplina tampoco es lo correcto. Por ejemplo, malos ejemplos conductuales. El hecho de que tenga el menor padres, hermanos que estén involucrados en las actividades delictivas, lo va a involucrar también y van a tomarlo como un ejemplo a seguir. Otro factor de riesgo también de índole familiar, por ejemplo, el tema de la carencia afectiva. También tenemos, por ejemplo, otro factor de riesgo que hace que los jóvenes incidan en la actividad delictiva son, por ejemplo, los factores socioeducativos. ¿A qué voy con esto? Al tema de la educación, que quiere decir que la escuela, al igual que la familia, es un agente de socialización. El tema de que los jóvenes opten, por ejemplo, por la deserción escolar, es muy grave, es muy grave para el menor, ya que la escuela, que es un agente de socialización, va a aprender a lo que se dice a ser un buen ciudadano, a comportarse, a relacionarse con adultos, a relacionarse con sus compañeros, no solo en temas como académicos le sirve la escuela, sino que es el agente socializador más importante junto con la familia, el tema de la escuela.
También es importante como factor de riesgo el tema de los grupos de pares o los amigos, ya que en los periodos de adolescencia los menores van desarrollando lo que se llama la búsqueda de identidad y tratan e intentan lograr independizarse un poco a nivel emocional de sus padres. Entonces se refuerzan, en la adolescencia se van reforzando más con los amigos de su edad, por lo que van haciendo nuevos lenguajes y se va haciendo una nueva subcultura con su grupo de pares y con su grupo de amigos. Entonces se van a ver muy fuerte, de manera muy fuerte, se van a ver influenciados por sus compañeros. Por lo tanto, si sus compañeros, por ejemplo, están en la delincuencia o en el consumo de drogas, se van a ver fuertemente influenciados porque aquí están desarrollando su búsqueda, ¿ya? Su búsqueda y su desarrollo personal. También es importante hablar acá como factor de riesgo el tema del desempleo. Los jóvenes que desertan de la escolaridad por encontrar un trabajo van a descuidar claramente su nivel educacional y van a ir encontrando distintos trabajos. Y el tema de que no logren un buen trabajo por su corta edad les va a generar mucha presión y frustración, porque no están desarrollados y no están con una madurez suficiente para desarrollarse a nivel laboral, porque ellos deberían estar estudiando. Y eso les va a parecer tan frustrante que van a encontrar mucho más fácil el camino de la delincuencia, porque van a querer compensar esa insatisfacción que les produce como un mal trabajo, que van a querer irse por el camino fácil y van a optar por la delincuencia. También el tema de la droga como factor de riesgo, es importante mencionar acá que en el tema del consumo de drogas existen dos tipos de consumo. Existe el tema de la delincuencia funcional, que es cuando los jóvenes se involucran con la actividad delictiva para lograr su propio consumo. Eso quiere decir la delincuencia funcional, ya que ellos van a salir a comprar y a cometer delitos para lograr su propio consumo. Y también tenemos la delincuencia inducida, que es cuando a través de la droga van a ir a robar, por ejemplo, a un domicilio o van a cometer actividad delictiva producto de que están ellos drogados. Bueno, eso tenemos como los principales como factores de riesgo que inducen a los jóvenes para alcanzar y llegar como a la actividad delictiva. Eso tenemos, Yanina, como los principales. Tienes el micrófono silenciado. Como los factores de riesgo que más se dan como en la adolescencia y en la niñez en nuestro país. Y que sin duda hay mucho trabajo por hacer y que yo creo que es infinito las maneras, las fórmulas que cada gobierno utiliza para poder evitarlo. Es tan triste, ¿cierto?, la realidad que tenemos en Sudamérica de los niños y niñas vulnerados, que por eso nos lleva también a realizar este foro de conversación, esta misma preocupación que existe, principalmente en nuestro país, y Alexander, por supuesto, que nos comenta cómo también en Colombia existe esta realidad. Alexander, ¿estás por ahí? Sí, mi doctor, aquí estoy. Para que nos puedas comentar sobre la resolución que existen las normas ahí en Colombia. ¿Cómo están esas normas a favor de los niños y niñas y adolescentes? Bueno, a favor, no sé si se me ve muy blanco, sino que es que me acomodé y aquí hay unas farolas. No, te ves perfecto. Dicen por ahí, parezco un angelito. Siempre a veces me critican cuando hago ponencias o dicto a veces cátedra. Bueno, en Colombia, en sí, como había manifestado ahorita, sí hay muchas normatividades que amparan, y pues el tema de la resocialización de menores, no sé si hablar de resocialización, no sé si será la palabra adecuada en el tema de menores, pero en sí, como ahorita está manifestando, existe la 1098, que es la de infancia y adolescencia, y pues en Colombia se buscan parar mucho los menores, tanto así que los delitos ahorita que se cometen en contra de menores, más los delitos más aberrantes, que son los de actos sexuales, se está buscando reformar nuestra constitución y que esos delitos queden como cadena perpetua. Es algo que es muy controversial, que pues hay tanto a favor y en contra, y pues el tema ya de una correccional. ¿Qué tan viable es una correccional para un menor? Aquí en la ciudad de Bogotá, pues, y no sé, en diferentes lugares de Colombia, vemos que constantemente los menores se escapan de las correccionales. ¿Qué están pasando con las correccionales? ¿Qué tan ejemplar son las correccionales? Sé que hay unos
y ellos tienen un nombre especial, los ven como si fueran unos docentes, pero no son docentes, y hacen como terapias psicológicas a ellos, o sea, vienen como una especie de trabajo social. Me quedo corto en la definición, pero ahorita manifesté las normas. Aquí en Colombia los derechos contra la vulneración de los derechos de los menores, entre esos está la inasistencia alimentaria, es un delito. El que el padre que priva de alimentos a su hijo conlleva si no paga los alimentos y no se pone, o sea, no se pone al día, tendrá pues la prisión. Y ahorita pues salió un proyecto que el padre moroso entraría en una especie como de cartera de castigo, o sea que no puede sacar créditos porque pues va a estar reportado. La Corte hace poco se pronunció al respecto. Entonces, se ha buscado cosas acordes, se han parado a los derechos de los menores. Las correccionales todavía en Colombia se queda muy corto porque el tema de Colombia es muy reservado, demasiadamente reservado. Y pues no sé si me estoy alargando. Me acuerdo una vez, mi estimada doctora Janina, que yo estaba recién salido de consultorio jurídico y me sale un caso de menores, justicia de menores. Un muchacho de una barra brava de otro equipo, no voy a mencionar los equipos aquí en Colombia, se encuentran las dos barras y un menor coge a otro menor y le hace una incisión con pico botella de acá hasta acá. Y me tocó en Zipaquirá, Cundinamarca, llevar ese proceso, y era la primera vez que yo llevaba un proceso y les decía yo al juzgado allá de menores que por favor me dieran el expediente para sacarle como tal copias. Me decía, no doctor, acuérdese la reserva y el cuidado de menores. Es algo tan, pero tan reservado que pues poca información dan. Y es difícil litigar aquí en contra de menores porque a última hora tiene uno que coger el expediente, analizarlo, leerlo, porque no le pueden dar a usted como tal una copia. Esa fue mi primer parada, digámoslo así, en mi primer ámbito respecto a justicia de menores. Normas a favor de menores sí hay. Lo que pasa es que lamentablemente a veces, no sé, la sociedad colombiana como poca importancia le da, pero sí hay normatividad. Y vemos que estamos casi similar, mi doctora. Sí, y ojalá que este tipo de encuentro pueda instaurar un poquito la importancia que tiene la protección de los niños y niñas adolescentes para que no sea un adulto delicado, o sea, dedicado, digamos, a la delincuencia y tengamos que lamentar hechos terribles. Anit, a propósito, nosotros en Chile tenemos un servicio, ¿cierto?, nacional de menores. ¿Tú nos podrías más o menos comentar, porque bueno, ANIP a lo mejor se va a profundizar mucho más, pero a modo de introducción les informamos que este Servicio Nacional de Menores está en reestructuración porque ha tenido muchísimas falencias. Bueno, es efectivo, Janina, tú misma lo has dicho, y después que se desarrolle el conversatorio, me gustaría cerrar también justamente con eso. Claramente ha sido muy bullado últimamente el Sename, es cosa de abrir las noticias, entrar a la red y ver todos los reclamos y falencias que este sistema lamentablemente tiene. No estamos hablando de un sistema menor, Janina. De la misma sigla podemos desprender que el Sename es el Servicio Nacional de Menores. Ya estamos hablando de una organización gubernamental, disculpen, por ende absolutamente ligado al Estado de Chile, centralizado, lo cual significa que pertenece económicamente al Estado, y una entidad colaboradora del sistema judicial, el cual depende del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, claramente, aquí es por eso que se está tramitando toda esta reforma, como lo vamos a seguir hablando más adelante. A ver, en sí, que esta institución, que es el Servicio Nacional de Menores, tiene 3 objetivos principales, ¿ya? De los cuales están netamente ligados, es por eso que también el derecho de familia, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, va muy ligado con la responsabilidad penal adolescente, que ya eso es derecho penal, porque es entre los 3 objetivos del Sename, que los voy a mencionar, se puede identificar. Tenemos como primer punto, el Sename es el que se debe encargar de la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes, o de cualquier vulnerabilidad que pueda afectar a estos mismos. ¿Ya? O sea, va ligado a las causas de protección, como lo conversé en un inicio. ¿Ya? A través de esto se realizan programas de reparación familiar, programas de acogidas de familia, y en definitiva todos los programas que se utilicen para reparación
o intervención de algún niño o niña adolescente, producto de una causa de protección, son del CENAME, ya trabajan en directa colaboración. Como segundo punto, podemos observar que el CENAME es el que recae derechamente en la responsabilidad en adolescentes que han infringido la ley. Y nos estamos refiriendo aquí a la responsabilidad penal adolescente, que ya nos explicó Alejandra de qué es lo que se trataba. Y tenemos como último punto y objetivo principal del Servicio Nacional de Menores, este es un organismo encargado de controlar y regularizar todas las adopciones acá en Chile. Es el servicio encargado de llevar toda la tramitación de este procedimiento claramente en conjunto con los tribunales de familia. ¿Ya? ¿Y por qué esto? Porque esta es una medida de protección también para los niños y niñas y adolescentes. Ahora claramente, principalmente a niños y niñas, cuando ya tienen más avanzada edad, la verdad es que la adopción disminuye las posibilidades de adopción de un adolescente. Entonces, por eso es que me refiero más a niños y niñas. Ya, y reitero, es una medida cautelar de protección cuando ya se han agotado todas las posibilidades de reintegrar a un niño, niña o adolescente con su verdadera familia, producto de vulnerabilidades que se producieron. ¿Ya? Y bueno, como última cosa mencionar que este es un organismo que funciona por instrucciones directas de los tribunales de justicia aquí en nuestro país, donde todas sus oficinas, servicios y asistencia están absolutamente ligados a los tribunales de familia, Yanina. Muchas gracias, Anip. Y bueno, más adelante vamos a profundizar y contarles un poquito qué es lo que está sucediendo con CENAME y más o menos relatar algunos hechos de hasta las protestas que han hecho los niños. Bueno, le llaman protesta, ellos es muy recurrente, ¿cierto? Que se suben a los techos de las casas estas de acogida y bueno, y los vecinos por primera vez en nuestro país, porque yo no recuerdo alguna instancia similar, han salido a defender a estos niños y colocarse fuera de estas instalaciones para que cambien los abusos que ellos viven dentro de estas instalaciones. Alejandra, y el CENAME, como bien dijo Anip, tiene un rol fundamental en la responsabilidad penal, porque me imagino que tiene un punto, ¿cierto? Se dividen estas instituciones igual que en Colombia, porque están los niños que entran por proteccional, pero llega un minuto en que donde empieza la responsabilidad penal. ¿Y ahí qué rol cumple el CENAME? Sí, gracias, Yanina. Bueno, efectivamente, como Anit decía, este organismo gubernamental, una de las funciones que tiene se encarga de la protección de los derechos de los jóvenes entre 14 y 18 años que han infringido la ley. Este CENAME tiene, por medio de su Departamento de Justicia Juvenil, el objetivo puntual que consiste en el diseño, desarrollo y disposición de prestaciones en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para jóvenes, como decía, entre 14 y 18 años de edad que han estado en conflicto con la ley, con el fin de contribuir a la responsabilización e inclusión social de estos jóvenes a través de una oferta programática que debe estar en continuo mejoramiento. Lo anterior se lleva a cabo a través de una red de centros y programas ejecutados directamente por el CENAME o a través de una red de organismos colaboradores acreditados, los OCA, que postulan con proyectos a licitaciones públicas y además articulan territorialmente a diversos actores, tanto del sector público como de la sociedad civil, con el propósito de generar una oferta programática de calidad que sea pertinente a las necesidades de reinserción educativa, laboral y o social de esta población. Para ello, el Departamento de Justicia Juvenil elabora orientaciones técnicas para cada línea programática relativas a medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, así como para aquellos programas de la oferta complementaria dirigida al ámbito de la reinserción educativa e inserción laboral, estableciendo de esta manera en el marco técnico para una intervención de calidad junto al despliegue de mecanismos de asesoría técnica, supervisión y evaluación de desempeño dirigido hacia la mejora continua en los procesos de intervención técnica, gestión de centros, programas y en el ámbito intersectorial. En responsabilidad penal adolescente no se habla de prisión preventiva, sino que acá estamos hablando de internación provisoria. Esta es una medida cautelar personal de carácter excepcional
que se impone al adolescente imputado o imputada a un estado de privación de libertad decretado por el juez de garantía o el tribunal oral en lo penal, a solicitud del fiscal o del abogado creyente. En Santiago, por ejemplo, tenemos un centro de internación provisoria para mujeres y un centro de internación provisoria para hombres. Puntualmente, por ejemplo, el CIP San Joaquín, que es el Centro de Internación Provisoria para Hombres, su objetivo es dar cumplimiento a esta medida cautelar mediante un programa de atención al adolescente que otorgue contención y recursos para el afrontamiento del proceso penal y a la vez disminuye el impacto de la experiencia de privación de libertad en el marco de los derechos del niño. La población en este programa, en internación provisoria, recibe el nombre de imputados. En términos generales, este centro puntualmente cuenta con 9 casas para acoger a una población alrededor de 120 adolescentes. Esto va variando, en algunas oportunidades sí, crece considerablemente el número de adolescentes que están internos en este centro. Actualmente existen 7 casas operativas para la pernoctación y existe una reservada para alojar los casos de COVID y una además utilizada para aplicar las medidas de separación de grupo necesarias con adolescentes. Algunos aspectos positivos de la infraestructura que tiene este establecimiento dicen en relación con que algunas de las casas, de estas 7 casas que están utilizadas para pernoctación, están emplazadas en una zona con mayor cantidad de áreas verdes, lo que permite un espacio importante para que los jóvenes realicen distintas actividades. Y aquí es importante porque como no existe una amplia, no existen programas de actividades que se les otorguen a los chicos acá, muchas veces son los propios funcionarios, los educadores, los coordinadores de casa, quienes tienen distintas habilidades y traspasan estos conocimientos a los jóvenes con el fin de poder mejorar la misma casa donde ellos están, el patio. Inclusive hay una de las casas en que se ha construido por los propios jóvenes una pajarera, ya una pileta de agua, hay biblioteca, zonas de mesas techadas, entre otras mejoras que han hecho los propios jóvenes con esta ayuda de los funcionarios del Senami que están al cuidado de ellos. Con el sistema de organización que tienen al interior de cada casa, los jóvenes participan en la limpieza, mantención del orden, asisten a la escuela, hay una escuela al interior del centro, de tal manera que muchos jóvenes aprovechan de retomar sus estudios. Desgraciadamente, cuando ya salen en libertad, es muy difícil que mantengan el estudio afuera. Depende mucho de toda la línea de contención que tengan los adolescentes. Estas condiciones que yo les mencionaba acá de poder trabajar en la casa y poder mejorar el lugar, desgraciadamente no se ven reflejadas en todas las casas. Hay algunas que difieren totalmente, por lo que es menester hacer extensible este estándar a las restantes casas a fin de procurar garantizar sin discriminación condiciones de habitabilidad dignas y apropiadas para el desarrollo de los internos. Por otro lado, el reglamento de la ley 20.084 en su artículo 141 establece en qué oportunidades la Guardia Externa, que está a cargo de Gendarmería de Chile, puede ingresar al centro, porque al interior del centro los chicos están resguardados por los funcionarios encargados de cada casa, más asistencia social, psicólogo, y en todo el interior están los jóvenes con estos profesionales, pero Gendarmería está solamente al exterior y en caso de que existan riesgos como por ejemplo motines, fuga, a petición de alguno de los funcionarios del Sename pueden ingresar Gendarmería. Entonces, esto es más o menos les quise explicar de este centro CIP San Joaquín para que más o menos tengan una idea de cómo funciona. Es distinta la situación a un centro, por supuesto, de prisión de adultos. Sin embargo, de todas maneras, están resguardados por Gendarmería. Es una cárcel finalmente. Ya, eso es lo que te puedo comentar, Janina. Muchas gracias.
Y aprovechando, Alejandra, esa misma descripción que nos hiciste detalladamente del centro y que después le podríamos preguntar, ¿cierto, Alexander, cómo funcionan los centros ahí en Colombia? ¿Nos podrías comentar cuáles vendrían siendo las falencias? O sea, entiendo que una de ellas es que no exista el personal o no exista más personal adecuado, por ejemplo, para ocupar ciertos espacios verdes y hacer actividades recreativas, o también nos comentaste otra de las falencias podría ser que los niños, cierto, salen afuera a reincorporarse socialmente con su familia y vuelven a lo mismo, digamos, o sea, como que pierden todo lo bueno y regresan a lo que el inicio que, digamos, desde la proteccional, como que vuelve todo de nuevo, ¿cierto? Haciendo un círculo, entonces no tiene mucha incidencia el haber estado internado en estos centros. ¿Qué nos podrías decir referente a eso? ¿Cuáles son las falencias actuales? Las falencias actuales del sistema de responsabilidad penal adolescente, desgraciadamente, la ley 20.084 ha demostrado ser insuficiente para alcanzar los resultados esperados. De todas maneras ha sido insuficiente. El actual sistema penal de adolescentes no logra reinsertar ni se muestra eficaz en términos preventivos, no solo por cuanto refleja los problemas que enfrenta el proceso penal para aclarar o resolver los diferentes casos denunciados, sino que además por la total ausencia de contenido realmente disuasivo en las sanciones dispuestas. A su vez, otras modalidades de reacción se muestran absolutamente desproporcionadas y favorecedoras de la mera desocialización, más que de hablar de una reinserción. Adicionalmente, las condiciones que caracterizan a los centros privativos de libertad poco distan de la realidad de nuestro sistema penitenciario común, a pesar de que se trata de menores de edad en proceso de formación. Esto que les hablaba yo del centro, el CIP San Joaquín, la verdad que tuve la oportunidad de trabajar ahí, pero este es el mejor centro que hay a nivel nacional. Ya esto no se refleja en otras regiones. De hecho, hay un centro de internación provisoria en Santiago. Entonces, no se repite esto, ni tampoco hay una infraestructura para entregar a los chicos lo necesario. Por otra parte, la regulación vigente no ofrece criterios de especialización que demanda la personalidad evolutiva de los adolescentes en su interacción con el sistema penal, siendo la jurisprudencia la que paulatinamente ha tenido que introducirlo. Finalmente, son precarias las actuales condiciones que ofrece la Administración de Estado para abordar el desafío completo que conlleva la implementación de esta normativa. El actual diseño administrativo requiere ser modificado para cumplir con los fines de justicia penal. Lo anterior debe ir acompañado de un cambio en los paradigmas de intervención. Se requiere contar con un diseño planificado que guíe los procesos de cumplimiento y progresión de las sanciones, es decir, un modelo de intervención que cuente con los recursos humanos y materiales necesarios. Solo de esa forma lograremos dar cuenta de los objetivos preventivos y de justicia que persigue este sistema de responsabilidad penal. Sin duda. Bueno, no sé, yo tenía una crítica un poco más larga, no sé si te la pero la podemos abordar al final, ¿te parece? Te la completo al final mejor, porque si no va a ser pura crítica. Claro, es que nos apasiona este tema, entonces uno empieza a enganchar. Alexander, ¿nos podrías comentar cómo funciona? Tengo entendido que el nombre, de hecho lo colocaste en el chat, ¿nos podrías comentar cómo funcionan los centros de menores? ¿Le llaman centro de menores ustedes? Sí, es centro, pues, de reclusión de menores. No es una cárcel, a pesar, pero en sí la figura es una cárcel, porque ellos van a estar entre muros y todo lo demás. Lo tiene una entidad como tal privada, porque pues no podría estar el IMPEC. El IMPEC es el encargado como tal de los centros de reclusión, pero ya de menores no tendría la figura. No está la policía, no está el cuerpo de uniformado como tal especial. Hay trabajadores sociales, hay psicólogos dentro los centros estos son correccionales, pero dicen correccionales, porque se supone que corrigen al menor, ¿sí? El CENAME, yo pensé que era parecido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que era el que yo había informado ahorita. Yo creo que es casi similar, que es el garante, más no en materia judicial. Materia judicial tiene sí su participación, más no es el juzgador del menor. Entonces, los centros de reclusión
son separados, ¿cómo les informo? Son separados los hombres con los menores, niños y niñas, no, perdón, menores, adolescentes. Adolescentes porque niños y niñas no podemos hablar en este sistema de reclusión o de correccional. ¿Qué puedo decir al respecto? Entonces, más que todo... ¿Cómo se llama, Alex, disculpa, y cómo se llama los centros donde van los niños y niñas menores de 14 años, pero que no son actores de delitos, sino niños que son abandonados? Como no están sometidos a la justicia de menores, al CIRPA, como yo informaba, que esas son las siglas, pues entonces no están amparados a la ley 1098 del 2006, que es la del Código de Infancia y Adolescencia. En este caso, ¿qué se encargaría? Por ejemplo, el ejemplo que yo di de este muchacho de 10 años, que podemos investigarlo por internet, menor de 10 años en la ciudad de Cali, que se dedicaba al sicariato, tiene un resto de muertos como tal. Estos menores infractores, porque son infractores, pero no están sujetos a la ley, van al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al ICBF. Él es el encargado de hacerle como un seguimiento. No va a estar en una correccional, sino va a estar en como una especie de hogar de paso, ¿sí? De hogar de paso, mientras verifica quiénes son los padres. Si los padres no lo buscan, o sea, esos menores de 0 a 13 años, no van a ir por él, porque pues van por él, pero no se lo van a entregar inmediatamente, tienen que pasar por un tratamiento de terapia, un tratamiento de familia, porque el menor estaba haciendo esto. Entonces, si no van los padres, o los padres como tal deciden abandonar, porque lamentablemente puede pasar eso, qué vergüenza, mi hijo toda esta clase de delitos y tiene 10 años, o que la madre de pronto consiguió otra pareja y por lo tanto no admite este menor. Entonces, Bienestar busca, por eso a veces aquí en Colombia, hace rato que de vez en cuando sale, por ahí tipo, antes de las 7, más o menos entre 6 y 50 de la tarde sale el de Bienestar, aquí un espacio pequeño, y salen las fotos de los menores, para que los padres vayan a Bienestar o los familiares. Y si los familiares no van, ¿sí? Sobre estos menores que no están sujetos al CIRPA, a la justicia de menores, pues serán sometidos a adopción. Ahora bien, en los centros de reclusión, ¿qué pasa si de pronto un menor infractor cometió un homicidio y tenía, un ejemplo, 17 años y fue condenado a 8 años? Entonces aquí es donde viene una gran polémica. Este menor que tenía 17 comete el homicidio, lo condenan a 8 años, lo podemos pasar a un establecimiento carcelario de mayores. Eso ha estado debatido o es de constante debate aquí en Colombia y no es así. Se llega a una conclusión de que no puede este menor que tiene 17 años, que está condenado a 8 años, pasar a un establecimiento carcelario, no. Tiene que cumplir toda su condena en el centro correccional como tal. Centro correccional que vemos que es casi igual, tiene la misma metodología, que los menores también protestan, porque pues lamentablemente es un sistema pero muy delicado, o sea, uno quisiera estudiar más a fondo, pero no se permite porque hay una reserva de menores. Tanto así que a veces aquí en Bogotá, lo digo en Bogotá, los menores queman colchonetas, se suben a los techos, es una locura, pero no sabemos si es que se le violan los derechos o qué es lo que pasa con ellos, porque el sistema aquí es muy reservado. Y a mí se me olvidó decirles, no sé si me estoy alargando, el sentido del ICBF. El ICBF está haciendo unas cosas que no sé si de pronto pueden ser buenas o malas, y es una pregunta que también les hago a ustedes respecto al CENAMI. Por ejemplo, aquí el ICBF últimamente ya está verificando los menores extranjeros. Si los menores extranjeros han sido abandonados o están en grado de desnutrición, el ICBF les quita la custodia y porque digo extranjeros porque no quiero estipular el hecho, pero yo creo que ya la mayoría ya saben a qué me hago referencia. Yo creo que la situación también hoy viene en Chile. Entonces, ¿será que el CENAME también va y ampara el derecho de los menores extranjeros? Yo me hago esa pregunta, ¿hasta qué punto de pronto el bienestar familiar o el ICBF puede hacer eso? Porque pues se supone que el derecho es de
tomar este menor y enviarlo, enviarlo a su país de origen, a, no sé cómo se llama, en el otro extremo, digamos, el Instituto Colombiano de acá, irse allá y llevarlo directamente al Instituto Colombiano de su país de origen. No debería Colombia. Esa es una polémica y siempre me hago esa polémica porque he tenido como 3 casos de menores extranjeros, un momento a otro bienestar de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, les toma provisionalmente ellos la custodia. Entonces, eso es un problema. Y yo me pregunto, ¿por qué no los envían al país de origen? No sé si el Sename, o sea, esa es mi pregunta, si el Sename vela también por los derechos de los menores extranjeros. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexander. El tema migratorio en nuestro país está siendo cada día mayor, ha aumentado, ¿cierto?, la migración de los extranjeros en nuestro país. Y lo que tú mencionas, Alexander, con referente a los niños cuando tienen que ser extraditados, como tú más o menos lo mencionas, que se cambian como de una institución a otra, yo creo que la dificultad se encuentra en que hay que buscar un adulto responsable, no tan solo traspasarlo de una institución a otra, sino que esa institución en el otro lado también va a tener que tener una garantía de cómo restablecer la vida de ese menor o niño y niña adolescente en ese país. Entonces yo creo que ahí es donde está el límite, porque si abandonaron a un niño o niña en un papá extranjero, imagínate lo que debe ser poder encontrar una estabilidad devolviéndolo a su país de origen. Entonces yo creo que ahí es donde está la dificultad mayormente. Y entrando a estas instituciones que no tan solo en nuestro país existe el Sename, sino que existen otras instituciones. Sofía, ¿nos podrías comentar cuál es la cadena, digamos, porque es cierto, existen como distintos puntos de encuentro para la protección de los niños, niñas y adolescentes? Sí, Janina, mira, a nivel nacional, acá en Chile, tenemos 3 grandes instituciones o 3 grandes pilares y organismos que se encargan de la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Ya estas 3 grandes instituciones están a cargo de distintos ministerios. Como lo mencionó Anib, una institución acá en Chile es lo que se llama el Sename, que es el que rige actualmente, que está a cargo, como mencionaron mis compañeras, está a cargo del Ministerio de Justicia. Sin embargo, aparte del Sename, también existen otras instituciones en Chile que se hacen cargo de la protección a estos derechos, que es, por ejemplo, el Ministerio no solo el Ministerio de Justicia, sino que también está el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya que tiene la institución de la Subsecretaría de la Niñez, que la Subsecretaría de la Niñez se creó en nuestro país en el 2018. Y también tenemos, aparte del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tenemos también una institución autónoma, una corporación autónoma, que no depende de ninguno de los poderes del Estado, que es la Defensoría de la Niñez, que también se creó, al igual que la Subsecretaría de la Niñez, ambas instituciones en el año 2018. ¿Por qué se crearon estas instituciones en el 2018? Bueno, como mencionó Anir y mis compañeras, tras una seguidilla de grandes abusos que se cometieron en nuestro país respecto a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abusos de todo tipo, muchas muertes en nuestro país, siendo todo esto como informado al país, como decimos acá en Chile, se destapó la olla, casi todos estos descubrimientos se hicieron en el año 2016, ¿ya? Que ahí se descubrieron varios abusos que habían hacia atrás por parte de Sename, que se fueron investigando, que todavía se siguen investigando, y luego de todo esto que ocurrió acá en Chile, en el año 2016, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas tuvo que presionar a nuestro país, la ONU, para que Chile creara instituciones que se hicieran cargo no solo de los niños y niñas y adolescentes, sino que se hicieran cargo de fiscalizar el actuar de nuestro país, el actuar del Estado, creándose la Defensoría de la Niñez en el año 2018 como un ente observador que le hacía contrapeso al Estado, que tiene que asumir un rol de garante de los derechos de los menores. Entonces, por eso viene también todas estas instituciones creándose luego de todos estos descubrimientos que se fueron realizando en nuestro país. Entonces, eso, Janina, no sé si respondo a tu pregunta de las 3 instituciones que existen en nuestro país: la Subsecretaría de la Niñez, el Sename, y, como les mencioné, el tema de la Defensoría de la Niñez. Y siguiendo el mismo hilo conductor, y para que aquí todos los convocados, ¿cierto?, conozcan qué proyectos nuevos existen en Chile, porque no tan solo el tema del 2016 ha abierto la palestra para formar nuevos organismos,
¿cierto? Viene un nuevo proyecto Claro. porque se está reestructurando estos 180 grados, ya, ¿para qué vamos a decir 360? Digamos 180 nomás. Pero algo se está haciendo y eso igual nos tiene esperanzadas. Claro, en este mismo año, Janina, que se creó la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, ese mismo año, en el 2018, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se envió al Congreso un proyecto de ley con la creación de lo que se llama como el nuevo Sename, que en realidad, como ustedes han mencionado, la idea es que no sea como el Sename, sino que sea ojalá 180 grados distinto, creándose en el año 2018 un proyecto de ley que se llama Servicio Nacional de Protección Especializada de los derechos de la niñez y de la infancia. Este servicio de protección, la idea es que se empiece a implementar este año, a partir del 1 de octubre, ya está en proceso de implementación, y este proyecto nuevo, que va a crear como el nuevo Sename, que ojalá sea lo más distinto posible a lo que es el Sename actual, viene a estar a cargo de un proyecto que se llama Mejor Niñez, ya que el proyecto Mejor Niñez va a estar a cargo de la ejecución de las políticas de niñez y adolescencia en nuestro país para promover el desarrollo integral de todos los niños y niñas y adolescentes en este país. Entonces esperemos que ojalá este año, en el mes de octubre, veamos reflejado todas estas nuevas implementaciones que se están haciendo y se va a hacer un traspaso de los programas del Sename a este servicio de protección a la niñez y adolescencia. Que tenemos toda la fe puesta en este nuevo proyecto para que ojalá se puedan subsanar todos estos años de errores que ha cometido el país con los temas de vulneración a los derechos de los niños. Sí, no, sí tenemos que tener la esperanza y no que quede solo en un bonito nombre. Creo Claro. que la defensora de la niñez es bien activa, ha hecho su buen rol, ¿cierto?, de mandato. De hecho, ha sido una de las defensoras que más voz ha tenido a lo largo de la historia de las... Sí, la defensora es Patricia Muñoz. Lo bueno es que este nuevo servicio, que va a cambiar el Sename, el Servicio de Protección a la Niñez y la Adolescencia, este nuevo servicio no va a estar a cargo del Ministerio de Justicia, como es el que rige actualmente al Sename, sino que va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que eso es lo importante, que se potencie el rol de la familia, más que el de tener más seguridad para los delitos de los menores. Necesitamos potenciar el rol de la familia, por eso me parece súper adecuado que se haga cargo de este servicio, principalmente de la protección de los niños y niñas adolescentes, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gracias, Sofía. Anit, y haciendo como un círculo, enganchando, ¿cierto?, todos los temas que hemos abordado. ¿Qué relación podemos hacer? Proteccional, medidas cautelares, delincuencia. ¿Cómo podríamos hacer esta manzanita para que entendamos que vulnerar a un niño podríamos terminar, ¿cierto?, dándonos la vuelta y terminar con él en una responsabilidad penal? Tiene consecuencias, justamente, Janina, como tú lo dices. Porque como estamos viendo, y según todo lo que ya hemos conversado en esta tarde, las causas de protección son para niños y niñas que han sufrido alguna vulneración en sus derechos, ¿ya? De estas causas de protección nacen medidas cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares? Son las medidas que se toman con la finalidad de prevenir o reparar algún daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De estas medidas cautelares que nosotros tenemos en nuestro actual derecho, muchas veces van de las manos con internaciones a centros o derivaciones a programas de acogida. Y entonces aquí es donde viene la gran pregunta: ¿qué tiene que ver esto con la responsabilidad penal adolescente? Y la respuesta, lamentablemente, es mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados, o sea, que dependen de algún programa del Sename, ya porque por algún motivo X cayeron dentro de estos programas, el panorama es complejo y lamentablemente en nuestro país es un factor de riesgo altísimo para que estos niños el día de mañana sean infractores de ley. Ya, como ya comentábamos anteriormente, de forma angustiosa y muy bullado, hoy en día, a nivel nacional, nuestro país, la red de protección tiene deficiencias graves, gravísimas diría yo, no cabe en la palabra grave, y se han cometido severos errores, lo cual es de público conocimiento. Basta con entrar, como también se mencionó anteriormente, a internet para que salga noticia tras noticia, ingresar a buscar reportajes, noticias. CIPRES también de Chile se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, donde reportaje tras reportaje, haciendo mención a esto,
Hay centros donde lamentablemente, y de verdad es penoso, porque estamos hablando de niños y niñas adolescentes, donde existen abusos, maltrato, violencia, delincuencia. Y entonces, si este tipo de programas donde entran niños, niñas y adolescentes que ya vienen vulnerados por X motivos, por algo ingresaron a este programa, ¿cuáles creen ustedes que va a ser el resultado? Desgraciadamente nos encontramos con futuros infractores de la ley. Y por esta razón es que todos estos temas van siempre en vinculación y en constante relación. Por eso también es muy importante lo que Sofía recién mencionaba, que ahora el CENAME, esta nueva institución que se quiere dar, empezar a ejercer, ya no va a depender del Ministerio de Justicia propiamente tal. Entonces eso es importante para que realmente se creen los vínculos necesarios para que haya una rehabilitación y una reparación en estos niños y niñas que ya fueron vulnerados por X motivo. Si ya fueron vulnerados por X motivo, caen en estos programas que deberían de ser de reparación, claramente no la estamos encontrando. Claramente esto viene siendo una escuela. ¿Para qué? Para que ellos después sean infractores de ley. Entonces es por eso que todos estos temas van todos de la mano, Janina, y todos tienen algo en común. Van ligados absolutamente. De todas maneras, entonces de esa manera aquí todos los convocados podemos darnos cuenta que cuando encontramos adolescentes de 15 años, 16 años, homicidas, o cierto, en nuestro país que asaltan, roban los autos, o no sé, pues asaltan, robo, cualquier tipo de delito, nos tenemos que preguntar qué pasó con él a sus 3 años, o qué pasó con él, ¿cierto?, a sus 10 años, y qué hicimos todos nosotros, los adultos, para que eso no ocurriera. Porque esa es responsabilidad de todos la protección de los niños y niñas adolescentes, no es la responsabilidad tan solo de sus progenitores. Cuando ya entran a la protección donde el gobierno es el que se hace cargo, es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder permitir que estas vulneraciones continúen. Para eso, para evitar la delincuencia, tenemos que tener niños y niñas y adolescentes felices. Para que hagamos un cierre, y le demos la posibilidad aquí a los invitados e invitadas a conversar con nosotras y con Alex, 5 minutos para cada expositor, o sea, entre 3 a 5 minutos para que hagan un cierre, lo que quieran expresar, cariño, amor, crítica, da lo mismo, libre expresión. Vamos a empezar con el dueño de casa, Alexander. ¿Nos podrías hacer un cierre entre 3 a 5 minutos? ¿Qué es lo que te quisieras expresar con referente a los niños, niñas y adolescentes del mundo? Perfecto. Bueno, Colombia se queda muy corto, la verdad. Veo que Colombia busca es penalizar. No hay una política preventiva, pues es la verdad, no podemos ocultar en sí la realidad. Y pues la conclusión, podemos tener varias conclusiones. Entre ellas es cuidar a nuestros niños, a que no lleguen hasta este extremo de pronto de estar dentro de una correccional o que estén en un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sería bueno, porque yo sé que aquí hay abogados y hay particulares, pero el mensaje va para los abogados y también estudiantes de Derecho, de que hablen con sus clientes. De pronto, si hay una violencia intrafamiliar, hablen en el sentido de que no desprotejan a sus hijos, no, digamos, nos quedamos con esa cuestión de que la correa es bueno para corregir. No. El castigo físico no, porque si el niño recibe un castigo físico, siempre va a haber el hecho ya de que lo físico puede hacer todo y hasta el extremo de llegar a delinquir. Entonces, cuidar a nuestros hijos, velar por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque pues siempre cuando hablamos de derechos, no solamente son de los niños, por eso les decía, los niños es de 0 a 13 aquí en Colombia y de 14 a antes de los 18 son adolescentes. Ese es el pequeño mensaje que doy y de antemano muchas gracias, abogadas líderes de Chile. Excelente conversatorio, excelente. Vemos que hay cosas que son muy similares, son muy similares. Y por qué no ver también, ver nuestros niños que están, perdón, adolescentes que se encuentran en las correccionales. ¿Por qué no? Si a veces hacen obras respecto a mayores, ¿por qué no hacerlo con menores? Llevarles algo, cobijas, útiles de aseo y todo lo demás, porque a veces hay menores que están en estas correccionales y no tienen familia. Entonces sería bueno también hacer también una obra, digámoslo así.
Perfecto, ¿no? Muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta respecto a Colombia, con mucho gusto estaría a la disposición de absolverla y no, de antemano, feliz por esta invitación, aliado con Unidad de Abogados Colombia, mi estimada doctora. Muchas gracias, Alexander. Alejandra. Bueno, yo quiero hablar de los desafíos actuales, ya que consisten en contar con una capacidad institucional para implementar orientaciones técnicas uniformes e idóneas en corregir los efectos perversos o disruptivos que ofrece el sistema de financiamiento de los programas subvencionados, en disponer información unificada y suficiente para adoptar decisiones que favorezcan una mejora técnica y de gestión en forma progresiva, en tener una oferta especializada para cumplir con las diversas acciones que comprende la intervención y en realizar monitoreo y seguimiento en el ámbito técnico que conlleva su ejecución. De esta forma, parece evidente que el desafío en la actualidad no consiste en reformar o sustituir al modelo dispuesto en la legislación vigente. Su contenido parece más bien asociado a la necesidad de profundizar la implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Solo de esa forma lograremos dar cuenta de los objetivos preventivos y de la justicia que persigue el sistema de responsabilidad penal adolescente, para conseguir realmente una real intervención y una reincorporación de los niños a la vida y poder sacarlos finalmente de este sistema. Así que tenemos muchos desafíos todavía en camino. Gracias, Alejandra. Sofía. Bueno, Yanina, para terminar, como a mí en una pregunta que me hiciste respecto a cuáles eran los factores de riesgo que inciden en que los menores caigan en la actividad delictiva, también me gustaría no solo hablar de los factores de riesgo, sino que de volver a mencionarles el factor, a contrario sensu, de los factores de riesgo, el factor protector, que considero más importante en nuestro país y en todos los países del mundo, que es la familia, que creo que es como el principal factor protector, que no solamente, como decía Alex, como pensar en la delincuencia juvenil y pensar como más seguridad, más castigo, sino que potenciar y reforzar los valores de la familia, potenciar el tema de la educación, darle mayores oportunidades a los niños, creer en ellos, para que tengan como un futuro un poco más optimista y no caigan, como lo dije anteriormente, por el camino fácil. No tanto castigo, como hemos visto en varios como centros del Sename, que los mismos cuidadores son como carentes de afecto y que casi que se desquitan con los niños, que ellos también merecen un trato digno, que las nuevas instituciones que se creen en el Servicio de Protección a la Infancia, ojalá que no solamente existan profesionales especializados, sino que también tenemos que tener profesionales especializados idóneos, que le den un trato digno y con amor a los niños, que yo creo que es lo que más necesitan. Eso, Yanina, y muchas gracias también a Unidad de Abogados Colombia por la invitación. Gracias, Sofía. ¿Ani? Bueno, Yanina, la verdad, ¿qué te puedo decir? Muy de la mano con todo lo que mis colegas han expresado, también con lo que tú también mencionaste. De todo lo expuesto aquí, claramente logramos ver que se requiere una intervención eficaz a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y de hecho, por lo mismo, haciendo mención de lo que decía Alex y Sofía, siempre mencionan niños y niñas adolescentes, porque es todo el grupo, el vulnerable. Ya que si bien ya existe un sistema, es necesario poner sobre la mesa una forma de fiscalización a este sistema, que bueno, ya está en boga el cambio que se va a realizar. Para saber cómo se están ejerciendo básicamente las dependencias donde se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos que pensar que estos niños ya fueron abandonados por sus familias, por quienes deberían de haber sido supuestamente sus protectores. Da lo mismo el motivo. Motivos hay muchos. Pero lamentablemente luego estos se institucionalizan en un sistema que también les falla. Y por otro lado, ¿qué es lo que podemos esperar? O sea, claramente estos niños y niñas que sean personas íntegras con valores y de bien, es un poco complicado. Les falló su familia, les falló el Estado como ente protector. Y aún más grave que esto, les falla toda la sociedad después criticándolos, cuando estos son adultos y son infractores de ley. ¿Y por qué? Y las funas sociales que hoy en día se realizan en las redes sociales, es terrible, porque estos pequeños en algún momento fueron vulnerados. ¿Qué culpa tienen ellos? Claro, se entiende que después de adulto ya la responsabilidad es diferente, pero estamos hablando de niños y niñas que fueron vulnerados desde el principio.
donde su familia no les rinde una protección, donde el Estado no les dio una protección y después la sociedad completa los critica. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que también se mencionó que los adultos somos lo que fuimos desde niños. Y así lo revelan absolutamente todos los estudios de psicología. Entonces, ¿qué podemos esperar? Es fundamental que si un niño, niña o adolescente vulnerado entra a un programa del Sename, este sea eficiente y eficaz, que logre una real reparación y no más daño, con la finalidad de lograr el día de mañana que estos niños, niñas y adolescentes sean formados, rehabilitados, y lo que aún más importante, dará un paso directo a la repercusión de toda la sociedad, porque toda la sociedad ya no se va a encontrar con este escenario. Así de importante creo que es, Janina. Muchas gracias, Nip. Bueno, y muchas gracias, Alexander, dando el cierre entonces a este foro de conversación. O sea, estamos pero nada más que orgullosas, con el pechito bien inflado de poder compartir con ustedes acá en Colombia, ¿cierto? Con Unidad de Abogados Colombia, que ya hemos hecho otros conversatorios, ¿cierto? Estuvimos con Perú, estuvimos en Argentina también, hablando temas de pandemia, y bueno, hacer un llamado a todos y a todas que, como bien dijeron aquí las colegas, la responsabilidad de los niños y niñas adolescentes es de todos. Entonces yo creo, al menos en nuestro país, lo que ha hecho un terremoto que cambie las instituciones fueron las fiscalizaciones de la propia sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros salimos a la calle y nos colocamos en una casa institucionalizada y decimos aquí ya no va a haber más vulneración, al parecer las autoridades se ponen las pilas. Así que la mayor fiscalización es de todos nosotros. Si vemos niños que han sido golpeados, si vemos niños durmiendo en las calles, no pasemos de largo. Si vemos una casa, porque estas casas de acogida están cerca de nuestros propios barrios, si no es que estén en un cerro solo y que nadie los escucha, están cerca de nosotros mismos. Entonces, si sabemos, si escuchamos gritos, si nos enteramos, que estos niños sepan que podemos salir a la calle y que van a ser protegidos por la sociedad. Yo creo que de esa manera vamos a poder disminuir la drogadicción, vamos a poder disminuir el narcotráfico, vamos a poder disminuir la delincuencia al menos en Sudamérica. Así que quedan todos cordialmente invitados a distintos conversatorios que podemos seguir desarrollando en estas temáticas, y volvemos entonces a abrir la posibilidad, si quieren abrir sus audios, hacer comentarios, lo que ustedes quieran, siéntanse en toda la confianza de poder conversar con nosotras y con Alexander. Nos pusieron un gorrito de súper buena ponencia, también nos pueden felicitar, están muy tan tímidos. Hayan escrito en los comentarios. Ahí hay una manito. Sí, Andrés Pacheco parece que levantó la manito de saludo, o nos quiere hacer una aclaración, pregunta. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, yo quería hacer una pregunta al respecto de la parte de adolescentes. Por ejemplo, cuando hay una menor de edad que está viviendo, bueno, ya no es menor de edad, sí es menor de edad, pero la ley aquí en Colombia, por ejemplo, dice que una joven que vive con un señor ya mayor de edad, por ejemplo, en su efecto, ella tenía 13 años cuando estaba viviendo con él, faltándole un mes para los 14 años. La ley dice que después de los 14 años ella ya es autónoma, puede estar con una persona mayor y casarse, ¿no? Pero en ese caso, en su efecto, tenía 13 cuando estaba viviendo con él y al mes cumplió los 14. Esta persona está influyendo de pronto en un delito penal. Sí, Alexa. Pero no entendí muy bien. ¿Me estás dando? Lo que pasa es que en Colombia, Alexander nos va a comentar, porque en Colombia la ley funciona distinto. Pregunta cómo funciona la ley en Chile o en Colombia. No, lo que digamos, voy a hacer la aclaración en Colombia, no sé cómo será en Chile. Después yo lo aclaro en Chile. Como informaba, los delitos más aberrantes es aquellos contra menores de edad. Igualmente la norma, el Código Penal hace prohibiciones. Y pues el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad. Nos informa que el que acceda de pronto, ejemplo, en materia penal, o que cometa acceso o actos con menor de 14 años. Si la menor tenía 13 años, no tenía los 14, y pues el otro, digamos, el señor ya convivía con ella, o también el menor, porque pues puede haber entre menores, digamos un ejemplo, ella tenía 13 años y el menor tenía 16, pues está infringiendo. Si el menor tenía 16 y ella tenía 13, está infringiendo como tal
el sentido de la ley 1098 del 2006 respecto a la justicia para adolescentes. O sea, este adolescente de 16 que accedió a esta menor, así hubiera consentimiento y tenía 13, o le faltaba poco para los 14, sí. Digamos que la persona tenía 18 años y la menor tenía 13 años y algo de días iba a superar los 14. Sigo informando, el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad, ya que la ley aquí, yo creo que a nivel internacional son públicas y por lo tanto, pues también está cometiendo ya un delito, pero no es conforme ya a la ley estipulada, sino conforme a nuestro Código de Penas y está sujeto a la sanción penal. Entonces, sí está cometiendo, en este caso estipulado por el doctor Andrés Pacheco, sí se está cometiendo un delito y así haya consentimiento. Sí hay un delito y por lo tanto es penalmente castigable aquí en Colombia. Lo mismo, Alex, acá en Chile. Existen dos tipos de figura de violación, dependiendo de la edad. Cuando es una violación, por ejemplo, sobre los 14 años, se llama violación propia, cuando es a una persona entre 14 y 18 años. Y el tema de los menores de 14 años se llama violación impropia. Y no se necesita que exista ninguna causal, por ejemplo, de fuerza de intimidación, que la víctima esté privada de libertad por el hecho de ser una víctima menor de 14 años, ya se considera delito en Chile. Por lo tanto, acá si la menor tenía 13 años, aquí también se considera como delito, que se llama violación impropia acá en Chile, que se sanciona con una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, de 5 y 1 hacia arriba. Un delito que tiene pena de crimen incluso. Perfecto, somos casi, en ese sentido somos iguales, como el código, claro. El código civil de nosotros es copia de ustedes, claro. Pero sí, en ese sentido sí somos también iguales. No sé. Una acotación acá en Chile, en el caso claro. de que se trate de una violación a una menor de 14 años, se requiere, si es adolescente el infractor, se requiere que exista una diferencia a lo menos de 2 años de edad entre la víctima y el agresor, para que así se configure el delito de violación. Claro. ¿Y Andrés, qué edad tiene el hombre en este caso? Creo que debe tener como unos como 40 y algo. Ya, yo creo que igual ahí hay patología. Sí. Yo creo que ahí hay un problema de terapia, y yo creo que ese hombre de 40 años fijarse en una lolita de 13, claramente complicado. ¿Te aclararon, Andrés, tu duda? Sí, quedó clara, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés. ¿Alguna otra consulta? Alba no está haciendo aplauso de que está todo precioso o quiere hacer una consulta. Complementar algo. Buenas noches, excelente ponencia. Qué bueno lo del derecho comparado, siempre nos va a fortalecer el ejercicio profesional. En mi caso, la mayor experiencia es como docente, 25 años desde primero a sexto en secundaria. Entonces, eso me acredita para unirme a la conclusión de la doctora Anit y Sofía, donde concluyen que el problema radica en la falla de la familia como núcleo social. Como docente doy testimonio de ello, de cómo afecta el desarrollo del niño, del adolescente, del joven, la ausencia del padre, que es muy común acá en nuestro país. No sé si en Chile, que es la abuelita la que cría prácticamente los hijos, y aún estando el papá y la mamá en el hogar, brillan por la ausencia, porque no tienen tiempo, están dedicados a otras cosas, porque le descargaron la responsabilidad a la abuela. Entonces uno ve realmente, y me uno y es exactamente lo que leíamos los docentes, es el problema que tenemos con los jóvenes, es la ausencia de los padres, la falla del hogar, ese núcleo que por excelencia es la familia. Y también mirando un trabajo de campo que hicimos alrededor de la institución, encontrábamos que los jóvenes, los niños que estaban en la calle,
consumiendo droga, el común denominador era, eso sí lo hicimos en el centro de la ciudad. Uno, el que yo trabajé, otros fueron en la periferia del colegio, pero es del centro arrojó que eran hijos de padres pescadores, de padres zapateros, de padre alcohólico, de madre en prostitución. Bueno, entonces mire que todo eso afianza lo que dicen las doctoras, como concluyen ellas, Annie y Sofía. Entonces quería aportar pues esa experiencia desde los 25 años que estuve trabajando la docencia con niños, con niñas desde los 9 hasta los 17, que muchas veces en 11, último grado, y todavía hay niñas de 17. Y excelente el tema, gracias al doctor Alexandre por invitarnos, maravilloso. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Alba, muchas gracias. Gracias. Y como bien dices tú, y que tienes toda la experiencia del trabajo con niño y niña a diario, efectivamente este sistema capitalista que hemos tenido que ir enfrentando día a día, donde el trabajo, ¿cierto?, del hombre y de la mujer y el consumismo de querer tener más cosas, nos ha llevado un poquito a esta segregación, ¿cierto? Podríamos hacer un estudio con referente a qué ha pasado con este desarrollo humano que terminamos en una pandemia, pues, Alba. Imagínate en lo que estamos. O sea, ya no podemos estar más autodestruyéndonos. Así que completamente tienes toda la razón, que la base de la familia, independientemente de quiénes sean la familia, aclarar eso, que no estamos colocando el nombre familia, papá, mamá, el punto está en el foco de amor, ¿cierto? De protección, de cuidado que debe tener cualquier niño y niña. Bueno, hacemos el cierre, Alexander. Nos despedimos entonces para un nuevo encuentro, a ver si más adelante volvemos a hacer otra ponencia con otro tema. Damos las gracias a todos y a todas ustedes por participar, y especialmente a Alexander, te queremos tanto. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. A participar. No, para mí es un privilegio en sí, primero que todo, estar con Abogadas Líderes de Chile. Desde siempre me llamó la atención el lema como tal, siempre me llamó la atención, y le decía yo a la doctora Janina. Y la doctora Janina, pues, la felicito y felicito a todos, a nuestras ponentes, a los invitados, que es fundamental un derecho comparado. Muchas gracias por compartir este momento tan agradable, y también cordial saludo también a personas de Chile, que vieron algunos de Chile, y también en el Facebook Live, y un saludo a todos los de Unidad Abogados Colombia y Abogadas Líderes de Chile. Las quiero mucho, mis doctoras, y también a los asistentes. Chao. Vale. Sí, Alexander. Chao, Alexander. Gracias. Disculpe, yo quería aclarar una cosa. Lo que yo comenté ahorita, pues prácticamente son como especulaciones, ¿no? O sea, es lo que se dice presuntamente, ¿no? Que ya tiene 13 años, pero ellos argumentan que tienen 14, ¿no? Incluso la niña dice, no, yo tengo 14 años, no 13, ¿no? Como para dejar la claridad, sino que era como para yo ser más adelante en un caso, ¿no? Sí, pero de todas maneras, Andrés, si nos comentas que ella, aunque tenga 14, aunque tenga 16, el tema no es ella, el tema es él. No, que la ley sí la permite, o sea, la ley sí lo permite que... Imagínate, 40 años, yo más que ir a un tribunal penal, yo voy a otra instancia. A eso es lo que aquí sí lo permite la ley, que pues ella ya es como... piensa por sí misma, ¿no? Después de los 14 años de arriba. Bueno, pues voy a hacer la aclaración al respecto. Ya cuando tiene 14 años la menor o la adolescente, porque ya podemos hablar de adolescente, ya cuando tiene 14 años, ya puede en sí disponer como tal de, o sea, no tiene esa prohibición, digámoslo así, ¿sí? Porque la prohibición siempre dice menor de 14. Ya después de 14, si hay un consentimiento, no hay delito. Complejo. Sí, bueno, pues no es más. Feliz noche para todos, cuídense mucho, el COVID todavía está vivo, sean precavidos, y feliz fin de semana. Muchas gracias. Igual para a todos. Que estén bien. Alexander, no nos sacamos la foto. Oh. Saquemos la foto. Vale, voy a en este momento, sí, no hay ningún problema. Para los que quieran salir en la foto, para que después ahí nos vean en las redes sociales, pueden abrir sus cámaras
y así sacamos un recuerdo de este encuentro. Perfecto, mi estimada doctora. Claro que sí. Ahí Lorenzo abrió su cámara, ¿ven? Sí, ya vamos a, porque pues siempre los eventos Abogadas Líderes de Chile toman una fotico y lo promocionan en las redes sociales. Cábala. Sí. Ya, 1, 2 y 3. 3, perfecto. Listo, muchas gracias. Ahora sí que nos vamos. Bueno, chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias.